Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy jueves 5 de diciembre. Más de 9.000 efectivos se sumarán a las Fuerzas Armadas en la gestión 2014. La Cámara de Diputados aprobó el incremento a través de una resolución camaral. La cifra representa un aumento del 31% respecto al actual contingente de 29.278 efectivos, que para el próximo año será de 38.521 uniformados. Este aumento en las Fuerzas Armadas se realiza por la necesidad de contar con mayor cantidad de tropa militar para cumplir tareas de seguridad externa, políticas sociales o labores en materia de lucha contra la trata o tráfico de personas o desastres naturales, según informó el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lucio Marca. De total de efectivos, 5.476 irán destinados al Ejército, 2.061 a la Fuerza Aérea Boliviana y 1.706 a la Armada Boliviana. La oposición cuestiona el aumento de contingente en las Fuerzas Armadas y dicen desconocer el presupuesto que implicará. Como noticia, les contamos que la tasa de desempleo en Bolivia es de 13,2% de la población económicamente activa. La baja del indicador se debe a la política del presidente Morales y a las inversiones públicas, según informó el ministro de Trabajo, Daniel Santalla. En 2006, año en que Evo Morales asumió la presidencia, el porcentaje de desempleo era de 8,2%. Hoy día, de acuerdo a indicadores establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas, estamos por encima del 13,2%, expresó Santalla. El próximo año las inversiones públicas serán de más de 4.000 millones de dólares. Más noticias. El Año Internacional de la Quinoa cerrará con una cifra histórica que supera los 100 millones de dólares en exportaciones. El gobierno prevé cerrar este 2013 con la exportación de más de 40.000 toneladas de este grano, según informó el viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vázquez, en conferencia de prensa. Para el 2014 se pretende ampliar las hectáreas de producción y la cantidad de toneladas para garantizar el consumo interno que llega a los 22.000 toneladas. La quinoa es exportada a los mercados de Europa, Asia y Estados Unidos. Más noticias en Bolivia News. En Santa Cruz, los propietarios de micros cederán sus vehículos a los choferes por 2 días sin recibir la renta respectiva para poder solventar el doble aguinaldo decretado por el presidente Evo Morales. Los dueños de micros y sus choferes deben ponerse de acuerdo para ver qué días las rentas de todo el día serán para ellos, informó el ejecutivo del transporte en Santa Cruz, Mario Guerrero. Los conductores de micros no tienen contratos, beneficios sociales y tampoco sueldos extraordinarios. Mientras tanto, los choferes de radiotaxis también quieren su aguinaldo y realizarán un ampliado para ver qué medidas tomarán. Adelantaron que no descartan incrementar 2 bolivianos en sus tarifas. Los choferes esperan el apoyo de las autoridades. Y con más información, el gobierno garantiza el abastecimiento y la estabilidad de precios en la canasta familiar para fin de año, según informó el viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vázquez, quien además manifestó que existe suficiente producción y, aunque admitió que se presentaron daños en los cultivos por los fenómenos naturales, aseveró que no afectarán en el abastecimiento de los mercados. A pesar de las declaraciones, ya se empiezan a notar las primeras alzas de precios en los productos de los mercados. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.28, el yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Más de 3.000 miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se harán cargo de la seguridad durante el desarrollo del Rally Dakar, que pasará por Bolivia el 12 y 13 de enero próximo, en un recorrido por Villazón, Tupiza, Uyuni y Salinas de García Mendoza.
Los efectivos policiales se ubicarán a lo largo del camino. Desde entonces ingresa en las intersecciones, en las poblaciones donde pasarán los albergues transitorios y en las ciudades de cada uno de los municipios. Esto con el objetivo de evitar cualquier contratiempo de último momento, según expresó el viceministro de Turismo, Marco Machicao. El Dakar se realizará entre el 5 y el 8 de enero del 2014 con un recorrido total de 8.734 kilómetros que se correrá en 13 etapas. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.